Qué lamentable condición de Corintios del siglo XXI. Amén, amén. Amén. La Santa Cena es en favor de la iglesia, porque Cristo ama a su iglesia y por eso dio su vida por nosotros. Amén. Amén. Y entonces lo hace para que haya unidad. Jesús siempre habló de la unidad, lo cual hoy muy difícil se puede ver. Amén. Dice, la Santa Cena es, hermano, en favor de la iglesia y para la unidad de la iglesia. ¿Los corintios estaban unidos? No. Por eso empezó a enseñar el apóstol Pablo del significado de participar indignamente. Amén, amén. No había unidad. Termina el culto y cada quien con que se la lleva bien. Amén. Pero no había una unidad recíproca. No lo había. Amén. Amén, amén. Vamos a leerlo, hermano, 1 Corintios 10, 17. Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Dice más que la otra versión? Ya ve que dice que siendo un solo pan y nosotros siendo muchos, al comerlo, hermano, al participar, somos un solo cuerpo, ¿sí o no? Sí, amén. Entonces, ¿por qué usted se pregunta que Pablo dice había divisiones? ¿Por qué no? Y participaban en Santa Cena, ¿por qué no había unidad? Porque participaban indignamente. Amén, amén. Como hoy, eso está pasando en las congregaciones, que no se les ha enfatizado el valor y la suma solemnidad, me encanta esta palabra, suma seriedad Amén, amén. de participar de la Santa Cena. Y de todo mensaje, hermano, tenemos que enseñar con claridad, no con generalidades. Generalizar, hermano, solamente lo que hace es divagar. Y aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Amén. Entonces, ¿por qué los corintios había divisiones? Porque no habían participado dignamente. Y Pablo se ve en la necesidad de enseñar el mensaje tal y cual el Señor Jesús se lo transmitió. Amén, amén. Para que entonces hubiera unidad. Y es lo mismo que hay ahorita. Hoy usted mira gente, hermano, que dice que profetizan y todo eso, pero van se hacen amigos de chismosas, calumniadoras, solamente porque dan una migaja de pan o una migaja de dinero. Amén, amén. Dice el lenguaje sencillo, aunque somos muchos, somos un solo cuerpo, porque comemos de un solo pan. Amén. Entonces ahí está un solo pan. Cada pan, cada pedazo de ese pan partido, como el cuerpo de Cristo, participamos todos. Entonces la bendición que trae es una unidad en amor en el cuerpo que es la iglesia de Cristo. Pero si no hay esa unidad, es porque se ha participado sin discernir y sin reconocer qué significa indignamente. Sí, amén. La iglesia siempre ha estado, hermano, en el corazón de Dios, y Dios siempre ha tratado, hermano, hacer todo por la iglesia, y hasta lo vemos en la cruz. Amén. Amén, amén. Por lo tanto, debe ser muy importante, si Cristo nos ha amado de tal manera, hermano, que somos preciosos para Él como iglesia, debe ser muy importante que nosotros discernamos, hermano, que es participar Santa Cena. Amén. Y debemos tener sumo cuidado de no tomarla indignamente. Amén, amén. Amén. La pregunta que debo hacer es, ¿por qué debemos tener cuidado de no participar indignamente en la Santa Cena? Primeramente, hermano, no fue como el apóstol Pablo, él mismo lo aclara, no es mío, sino así como lo recibí. Amén. Del Señor. Si lo tiene ahí o no lo tiene. Amén. Verso 23, capítulo 11. Porque yo recibí del Señor. Aquí está hablando claramente que fue instituida directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y también, hermanos, debemos, conforme a la pregunta que le dice, debemos tener cuidado, porque si participamos indignamente, hay consecuencias y juicios mencionados en la carta de los Corintios. Amén, amén. Veamos primeramente lo que quería decirle, el significado de dignidad. El significado de dignidad, hermano, que está en Corintios, es totalmente diferente a otros que están en otras porciones de la Biblia. Para eso tengo que mostrarle y leerle ciertos versos que emplean esta palabra dignidad, para que vea qué es lo que quiere expresar el apóstol Pablo. Amén. Primeramente, Lucas 15, 19. En Lucas 15, 19 dice, hablando el hijo pródigo, yo no soy digno.
¿Sabe qué significa no soy digno? Yo no merezco, Padre. Otras versiones podrán decir, yo no merezco. Pero aquí dice, Señor, le está hablando a su papá, no soy digno, que significa merecer. Amén. Recuerde que Apocalipsis dice, no sé yo ninguno digno de abrir los sellos. Amén. Y entonces aparece, hermano, amén, el cordero que fue inmolado. Y entonces le dice Juan, no llores, no llores, no llores, Juan, porque el cordero que fue inmolado es digno. Amén, amén. Ya no soy digno, dice el hijo pródigo, porque se fue de su casa rebelde y regresó, hermano, golpeado por la vida. Y le dijo, ya no soy digno, o sea, ya no merezco ser tu hijo. Aquí lo dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Está diciendo, no merezco. Dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Aquí vemos una porción donde dice, no soy digno. Y dice Apocalipsis capítulo 5, verso 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? La palabra digno en Apocalipsis es completamente diferente a la que acabamos de leer hoy, en el pasaje de Lucas 15, 19. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y dice el verso 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Verso 4, y Juan lloraba. Dice, y lloraba yo mucho, dice el apóstol Juan, porque no se había hallado a ninguno digno. Y dice Pablo que no participes indignamente. En pocas palabras, debes participar dignamente. Amén, amén. Esta palabra es completamente diferente, porque dice, y no se había hallado ninguno digno de abrir, ni de leerlo, ni de mirarlo. Amén. Amén. Esta palabra es completamente diferente, porque habla de la dignidad que tiene solamente Dios, de ser digno, de merecer, de ser alabado, reconocido, etc. Estudiemos este versículo 5:4 de Apocalipsis. Dice, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Otra versión dice, yo lloraba mucho pues no se había encontrado a nadie que mereciera abrir el rollo. Entonces, ¿usted merece participar en la Santa Cena? ¿Yo merezco participar en la Santa Cena? ¿Usted merece estar aquí sentado? ¿Yo merezco estar predicando aquí? No, nadie merecemos nada. Pero cuando el apóstol Pablo habla que participamos dignamente, habla de que tu diario vivir, vaya en sintonía de lo que enseña la palabra. Sí, amén. Y hoy la mayoría de cristianos viven en desintonía de la palabra. Amén. Amén. Entonces dice, yo lloraba mucho pues no había encontrado a nadie que mereciera abrir el rollo y leer lo que decía. La palabra dignidad empleada aquí se refiere a una comparación a la dimensión de Dios. La palabra dignidad en Apocalipsis es solamente comparada a la dimensión de Dios, es solamente empleada para Dios. Amén, amén. Porque en el cielo no había nadie digno, nadie, ni ángeles, ni serafines, ni querubines, ni los 4 seres vivientes, ni los 24 ancianos. Amén. Y si están en el cielo, son santos. Habla de una dignidad que solamente se emplea cuando se refiere a Dios. Amén. Y la palabra dignidad que se habla en Corintios 11 se refiere a vivir dignamente de lo que profesamos ser. Amén, amén. Vamos a entrar, hermano, en el significado. Significado de digno, de la palabra griega axios. Es A acentuada X-O-S. Perdón. A acentuada X-I-O-S. Y es la palabra que se emplea para poder demostrar, amén, que Dios merece toda la gloria. Esta palabra axios significa merecedor, comparable, apropiado y digno de alabanza. Amén. También significa digno de merecer. Entonces la palabra en Apocalipsis y que el Cordero era digno significa que es digno de alabanza, digno de merecer. Amén. El significado de digno usado en Corintios, hermano, y otros pasajes, amén, que están en otras citas, como por ejemplo vayamos a Primera de Tesalonicenses, ya es otra palabra empleada, hermano, completamente distinta a la que hemos ahorita
he visto del griego axios, diferente. 1 Tesalonicenses 2:12. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios. Esta palabra es diferente a la de Apocalipsis. Está diciendo, les encargamos que vivan como verdaderos cristianos. Eso es vivir dignamente. Amén, amén. Por eso cuando dicen, hermano, vamos a participar en Santa Cena, hermano, póngase a cuenta ahorita. Estos dos, con el pan y con la copa, están como en misa. Perdónenme porque odié a fulano, porque vi pornografía. No es eso. No es pedir perdón por el pecado que ahorita se cometió. Amén, amén. Sino por tu diario vivir que va siendo desaprobado el Evangelio de Cristo. Amén. Que desaprueba tu profesión cristiana. Amén. Porque tenemos una profesión. Amén, amén. Profesamos ser creyentes, profesamos ser cristianos, que significa santos, hermanos, apartados del mundo, de la inmundicia y de todo vicio. Cualquier vicio es pecado. Amén, amén. Aún hasta el vicio de comer es gula. Amén. Entonces el vino, la cerveza, el cigarro, la marihuana, el tonsol, todo eso es pecado, hermano. Amén, amén. Hermano, pero dicen que ahí el tonsol no está en la Biblia. Hay cosas que no están en la Biblia, hermano, pero es pecado. Toda adicción, inclinación, hermano, es pecado. Amén. Hace un lado, hermano, a Dios. Aún como esos hermanos que se van a desestresar sus nervitos de aquí del cerebelo. Amén. Un hijo de Dios jamás tiene que ir a la playa a decir, voy a agarrar vacaciones. No le dicen que se enojen los pastores que agarran vacaciones. Esos que agarran vacaciones necesitan convertirse, pastores, diáconos, ancianos, que sea. En el nombre de Jesucristo. Imagínese, hermano, no, hombre, el Hijo de Dios se goza estando estudiando la palabra. El Hijo de Dios se goza, hermano, que Dios en su presencia orando le revele su palabra. Amén. Hoy no, hermano, el culto no importa. Hermano, como un trabajo, hoy no voy a estar. Y se ausentan viernes, sábado y aún hasta domingo de culto. Señor, reprenda. ¿Quién les dijo a esta gente, hermano, que son cristianos? Amén, amén. Dice que el cristiano anhela ardientemente estar en la presencia de Dios, como dice la palabra. Que cuánto anhelé estar en tu santo templo. Amén, amén. Cuánto anhelo estar por toda la eternidad. Y estos cuates que se van a la playa, tú caes en el cielo, van a decir, pero no van a ir al cielo, van a ir al infierno. Yo creo que el infierno va a decir, diablito, dame chance de irme a la playa porque ando bien estresado. No, aquí no es, allá donde jugabas a la iglesia. Sí, amén, amén. Cuando usted hace un lado al culto por salir a pasear, usted le da la espalda a Dios. Amén. Si usted falta a los cultos, usted no ama a Dios. No importa que usted se enoje. Amén, Su amén. alma es la que debe de ser, hermano, hoy sazonada con esta palabra para que se arrepienta. Usted debe de entender que Dios necesita, como dice la palabra en Hebreos 10:25, que cada día nos congreguemos. Cada día es una bendición nueva de parte de Dios. Sí, amén. Amén. Todos. Amén, amén. Para todos. A un hermano que nos visita. Amén. Todos, hermano. Es mi deber, mi obligación. Porque al día de mañana que muramos, le voy a decir a Dios, Señor, llegaba quien llegaba, la palabra era clara. No había así estar especulando ni tampoco hablar generalmente. Amén, amén. Porque el día de mañana va a decir, ¿les advertiste? Sí. Como Dios le dijo a Jeremías, se van a enojar. No te van a hacer caso, porque es casa rebelde, pero tú díceselos. Sí, amén. Yo se lo digo. Amén. Amén. Por eso también los digo a los pastores, a los chiveros, a los que traen ganado, todo. Porque no todos son ovejas. Amén. Amén, amén. Ustedes también. Amén. Principalmente. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces, Pablo dice que no participes indignamente. O sea, que tú siempre vives dignamente. Si tú hoy dices, no, Señor, pues la verdad, he andado así desde que me convertí, no voy a participar, pero desde hoy voy a vivir dignamente de acorde al Evangelio y profesión de Cristo. Amén, amén. Y ya para la siguiente puedes participar en la gloria de Dios. Amén. Y bendición de Dios estará sobre tu vida. Amén, amén. Digno significa que no es merecedor de ninguna cosa que se expresa, en la que habla hermano en Apocalipsis. Amén. Pero la que vemos aquí ahorita habla de ser, vivir dignamente, o sea, de acuerdo. Sí, amén. La palabra digno, que no corresponde, hermano, amén, a la descripción que se refiere a la deidad, o sea, a Dios.
Así que en el Apocalipsis es la única palabra que se habla y se refiere a Dios, y la palabra que se habla de digno en todas partes de los libros habla de vivir conforme a la profesión que usted y yo hemos adoptado. Amén. Amén, amén. ¿Qué significa indigno? Persona que carece de dignidad o no se comporta con dignidad. Aquí ya habla de la palabra que está en 1 Corintios 11. ¿Qué es indigno? Vamos a ver qué es indigno. ¿Qué es lo que Pablo dice? Hey, no participen indignamente de la mesa del Señor. ¿Qué es indigno? Bueno, que no es merecedor de la cosa que se expresa. O sea, no merece llamarse cristiano, porque no vive como cristiano. ¿Está viviendo como cristiano, hermanos? Si yo fuera otro predicador, ¿verdad? No ustedes, no, es a ustedes. Amén, Y a los amén. que pueden haber video por YouTube. Amén. Y no nomás a ustedes, delante de Dios aún mi propia vida. Sí, amén. Sí, amén. Indigno significa que no es merecedor de tal cosa que expresa. Como hay gente que, oh, Cristo viene. Hay gente que, oh, no, te invito a la iglesia. Hey, ¿y tú vives la vida cristiana para que invites a alguien a la iglesia? Santo. Sí, amén. Tú vives. Aquí están diciendo, tú que profesas ser cristiano y no vives como cristiano, tú vives indignamente. Amén. O sea que voy a derribar la ignorancia de hoy de muchos pastores que dicen, hermano, vamos a participar en Santa Cena. Por favor, ahorita cierren sus ojos y si está mal con el que está al lado, con el otro, con la otra, póngase a cuenta con Dios y pida perdón. No, eso no es estar dignamente ya preparado. ¿Qué capacita a alguien, hermano, para participar en la Santa Cena? Recuerde un punto importante. ¿Quién debe participar en Santa Cena? ¿Los vecinos? No. ¿El diablo? ¿Quién? Los hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, dice Juan, los hijos de Dios no. Amén, amén. Vamos como la luz de la aurora. Los hijos de Dios no practican el pecado. Amén. Los hijos de Dios aman y no odian. Pero lo importante es que en tu corazón no haya esa alevosía de que no le voy a hablar porque me cae mal. Eso muestra que no eres cristiano. Amén, amén. Eso muestra que no es cristiano. Número 2, ¿qué significa indigno? Toda persona cristiana que no debe participar en Santa Cena es porque es indigno. ¿Y qué es indigno? Bueno, que esta persona no está en consonancia, o sea, no guarda proporción con las cualidades o méritos de cierta persona o cosa. En pocas palabras, esas personas no tienen cualidades en todo lo que hacen y viven como decir que son cristianos. Entonces, usted dice ser cristiano, pero no tiene cualidades de una dignidad cristiana. No viste con pudor y decencia. No vive diferente que el mundo. Sí, amén. Eso significa indigno. Que no hay diferencia entre usted que se llama cristiano o cristiana con la gente del mundo. No hay diferencia. Los corintios eran odiosos, divisionistas, eran borrachos, eran pornográficos, eran hermanos, tenían pecados incestuosos, eran homosexuales, eran lesbianas. Era una perversidad indigna de gente que se hacía llamar indignamente cristianos. Y vamos a participar, le vuelvo a reiterar. Amén, amén. Amén. Entonces, ¿qué significa indigno? Ya vimos que no corresponde a lo que dice que es, porque vive diferente. Amén. No tiene cualidades ni méritos de lo que profesa ser, en este caso, cristianos. Y en pocas palabras, yo le puse aquí, esas actitudes, cuando se expresa como un ejemplo a alguien, esas actitudes son dignas de una persona sensible como tú. Por ejemplo, si usted a alguien le dice, oye, si hiciste algo mal, comienza a llorar, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes las cualidades de una persona muy sensible. Entonces la gente de afuera te puede decir, tú sí tienes cualidades. Eso significa digno o indigno. Tú sí tienes cualidades de cristiano. Hablas con rectitud. Nada malas palabras, chistes rojos, nada. Estás apartado y apartado del mundo. Tú no eres igual que los borrachos, fumadores, drogadictos, pornográficos, lesbianas, homosexuales. Amén, amén.
Tú no eres así. Tienes cualidades dignas de ser cristiano. ¿Los tienes? No me con... Ojalá sí. Acuérdate lo que dijo el apóstol Juan. Dijo, cómo me gocé saber que mis hijos andan conforme al Evangelio. ¿Qué significa andan conforme al Evangelio? Conforme dice la palabra, así vivían aquellos. Dice, no hay mayor gozo saber que mis hijos andan, que tus hijos andan conforme al Evangelio. Eso es dignidad. Amén. Vivir conforme al Evangelio. Pero lo que menos se vive es conforme al Evangelio. ¿Me está escuchando? Amén, amén. ¿Qué más significa indigno? Persona que carece de dignidad o que no se comporta con dignidad. ¿Qué pensaría, hermano, de una persona como su servidor de lentes? Que no lo dudo, hermano, me miro respetuoso, no lo dudo, me miro decente, pero que me mire, hermano, después en cierta callejuela, en cierta esquina, me mire hablando leperadas, chiflando a las mujeres, vestido, hermano, de una manera tan reprobable, enseñando mis partes nobles. ¿Qué va a pensar? Este no es digno de que se pare ahí a hablar de moralidad, si es un inmoral. Bueno, ¿usted es digno de ser cristiano? La gente dice, este sí es digno cristiano. No se va a hacer como aquello, ¿eh? Que cuando están, me acuerdo, bueno, hay contradicciones, porque yo conocí un compañero, el mentado Buque, que ya es artista también aquí, tanto mencionarlo, que una vez mis compañeros traidores me dijeron, oye Luis Manuel, sabemos que tú sí eres cristiano. Así me dijeron, así que peleé con ellos. Ojalá que sí digan ustedes. Pero hoy aquí hay un Buki, para empezar greñudo como vieja, me decía. Nos quedamos en Monterrey y sabíamos que él dice que es cristiano y dijimos, ¿quieres una cerveza, Buki? Sí. Ya cuando tomó una, cuando tomó dos, cuando tomó tres, ¿no que eres cristiano, Buki? Es que la carne es débil, Señor te arrepienta. Y ellos fueron a darme la queja a mí. Oye, a ti te respetamos, Luis. Hemos visto que tú te guardas, que tú sí eres cristiano de verdad. Eso significa andar dignamente, que la gente te vea. Dice, pero el Buki no es cristiano. Le digo, ¿quién les dijo? Evítense el problema de venir a darme la queja, no es cristiano el Buki. Los hijos de Dios son santos. Los hijos de Dios vivimos en santidad. Ya se enojaron. No se enojen mis Bukis. Amén. Amén, amén. Indigno es persona que carece de dignidad, o sea que no muestra lo que realmente él dice ser. No se comporta con dignidad. Un ejemplo, una frase como ejemplo de indignidad. Nos dimos cuenta de que era una persona indigna en el fondo al descubrir su comportamiento hipócrita. Su comportamiento hipócrita. No encaja lo que dice a lo que vive. Amén. Encaja lo que tú dices ser cristiano y cristiana con lo que la gente te ve a ti. Encaja, hermanos. Encaja. Ya ve que ya no es así, ¿verdad? Vamos a participar en Santa Cena. Póngase de acuerdo con el temor de un lado que viven odiándose. Amén. Sí, hay tinieblas como en el lado oscuro de tal. Y de Santana hay el lado oscuro. Hay demonios en el lado oscuro de Santana, de San Pedro y de tal. Amén, amén. Y no lo quito. Va para internet. ¿Sabe por qué? Porque realmente encaja nuestra manera de vivir a lo que decimos profesar. Encaja. Hay gente que odia, aborrece, le encanta el chisme, le encanta la rivalidad, le encanta ser los primeros, hermano, como Diótrefes. Seguimos porque aquí se me duermen ustedes. Amén, amén. Nos dimos cuenta que eres una persona indigna en el fondo, y es lo que hoy hay en la hipocresía. Te saludan así cuando hay líderes. Dios le bendiga, fulano. Pero no van a estar los líderes a los cuales idolatran. Le aseguro que si lo miran, hermano, más tardan en desviar su mirada y darle un fuchi que saludarle. Amén, amén. Esto es lo que pasa cuando dicen esa persona. Inmediatamente nos dimos cuenta que se indigna en el fondo cuando descubrimos su hipocresía. Sí, amén. Cuando usted aparenta algo que no es, se llama hipocresía. Y usted es una persona indigna de lo que usted dice ser. Amén. Sí, amén. Más claro, ¿cómo podemos entender, hermano, o qué implica vivir dignamente? Ya lo mencioné, solo quiero leer los versos. Hermano, ¿qué implica bíblicamente? Porque ustedes son bíblicos, ¿ah? Como dicen los españoles, vos sois bíblicos, vos sois bíblicos. ¿Ah? Ustedes son bíblicos. Ok.
como vos soy bíblico, tengo que leer versos donde relaciona lo que es andar dignamente. Amén. Filipenses 1:27, apúntelo, pero no lo lean porque aquí lo voy a leer varias versiones. Filipenses 1:27, hablando el apóstol Pablo a los filipenses, y dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Qué es que te comportes como el evangelio? Que vivas el evangelio. Amén, amén. Para que, o sea que vaya a verlos, o que esté ausente, yo pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, peleando unánimes por la fe del evangelio, no peleándose entre ustedes. Amén, amén. Como hoy, el lado oscuro de varias partes están peleando, de que puros chismes, hermano, la verdad, y garrafales, hermano, terribles, por gente, hermano, que ha participado indignamente en la Santa Cena. Sí, amén. Por gente que no anda dignamente delante del Señor. Dice, para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, que ustedes tengan el mismo espíritu, unánimes, peleando por la fe del evangelio, no entre ustedes. El mismo verso, pero Dios habla hoy. Solamente esto, dice el apóstol Pablo, que les pide: procuren que su manera de vivir, aquí dice, ¿quién puede participar dignamente? Procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el evangelio. Amén, amén. Si mi manera de vivir no está conforme con el evangelio, yo vivo indignamente. Amén. No importa que el pastor les diga, cualquier pastor que diga, no, hermano, usted puede participar. Y si usted vive indignamente, hay varios puntos muy importantes a tomar, pero solamente tomo uno, y es: yo dudo que sea cristiano. Sí, amén. Porque si vive indignamente, yo dudo que tenga una conversión en Cristo. Amén. Amén. Procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el evangelio de Cristo. Así, lo mismo, si voy a verlos, que si no voy, quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes y muy unidos. Y hoy no hay unidad. Amén. Luchando todos juntos por la fe del evangelio. Hoy lo que vemos, desunidad y luchando bien fervientemente uno contra otro. La greñuda que está bélica contra la cara, y todos peleando, hermano, unos con otros. Amén, Así amén. están los cristianos de hoy. Sí, amén. Colosenses 1:10. ¿Ya está entendido qué es, hermano, participar dignamente? ¿Cuánto tiempo llevamos, hermano? Porque ya no miro su brillo de sus ojos. Ya su brillo se esfumó. Colosenses 1:10. Así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere, y le agradarán al hacer toda clase de buenas acciones y aumentar su conocimiento de Dios. ¿Dónde dice vivir digno ahí? Escúchelo, acá pongan sus ojitos. Ahorita acabo de leer, dice: así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere. ¿Dónde está la palabra así podrán andar dignos? ¿Dónde? La palabra digno significa así podrán vivir de acuerdo. Vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere habla digno del Señor. Amén. Eso es digno del Señor. Si usted y yo vivimos de acuerdo a nuestra manera de pensar, pero no conforme al mandamiento de Dios, vivimos indignamente usted y yo. Ahora, para más claro, le leo otra versión, mismo Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Y cómo es la otra versión? Para que puedan vivir. Entonces, usted y yo, para participar de la Santa Cena, debemos vivir dignamente. Amén. Vivir, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Le agrada que usted mienta, le agrada que usted se ausente de congregarse, le agrada que usted viva como el paganismo, le agrada que usted odie, le agrada todo eso, le agrada que ya ni siquiera ore, se queda. Amén, amén. Ya no dije un amén. Dice, agradándole en todo, llevando fruto. Entonces, este fruto de vivir dignamente, hay frutos, hermanos, como dice aquí, de toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios y no en el conocimiento de chismes. Amén. Como ciertas profetisas del mismo inframundo. Chismes amando poder. Señor, reprenda, dígame. Amén, amén. Entonces puse aquí, andar dignamente como es digno del Señor significa vivir exactamente en nuestra vida como el Evangelio de Jesucristo. Amén. Ahora, vivir dignamente, hermano, no es vivir más que conforme al Evangelio, no vivir como en la iglesia que usted va a enseñar, no vivir conforme su pastor le enseña, sino conforme al Evangelio del Señor Jesucristo.
Porque hoy la gente dice, no, a mí en mi iglesia me dijeron que yo puedo ir a las fiestas. No, la Biblia dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Así encontré una parejita sin igual, hermano, en el lado oscuro de tal. Hermano, pastor, mi pastor me da permiso que vaya a las fiestas y usted dice que es pecado. Dice la palabra de Dios, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Amén. Pero mi pastor dijo que me acuerde que soy luz. No, vive de acuerdo al evangelio. Amén, no amén. como los lobos te enseñan. Amén. Aquí decimos pastor, ¿verdad? Entonces, ¿se está analizando cómo está viviendo? Ahora quiero aclarar algo. No debe de hacer buenas obras usted para ser salvo. Las buenas obras surgen como una señal indeleble de que es salvo. Las buenas obras, si no surgen de alguien que dice que es salvo, no fue salvo. Amén. Amén, amén. Ahora vamos a lo más catastrófico y rápidamente. Las consecuencias de participar indignamente. Hay consecuencias. Dice 1 Corintios 11:27. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna. ¿Ya vimos que es indignamente o no? Sí, amén. Cualquiera que coma del pan y de la copa indignamente comete un pecado contra el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y de beber la copa. Examínese. He vivido desde que soy cristiano, desde que he hecho mi profesión de que soy cristiano dignamente. No que ahorita usted va a pedir perdón por el pecado que hizo ahorita. No, Amén. no. Amén. Amén, amén. Por tanto, debe uno examinarse. Verso 28. Por lo tanto, antes de comer del pan y beber de la copa, cuando uno debe preguntarse si está actuando bien o mal. Debe decir usted, a ver, ¿he vivido como cristiano? No, en esto y en aquello no he vivido. Entonces usted está indignamente. Pida perdón y ya no vive igual. Y entonces puede participar. Amén, amén. Amén. Verso 29. Porque si come y bebe sin fijarse en de qué se trata del cuerpo del Señor, perdón, para su propio castigo come y bebe. Verso 30. Por eso muchos, aquí está el problema, de ustedes están enfermos, débiles y también algunos han muerto. Algunos ya han muerto. Amén. Y cuando habla muerto, yo dije que es espiritual. Necesitamos entender, hermano, que es necesario ver, y voy a llegar a lo que quiero que ustedes entiendan. ¿Qué significa enfermos? Mantenga su dedito ahí donde dice enfermos. ¿Qué significa enfermos? Dice, algunos están enfermos. ¿Qué es enfermo? Si usted participa indignamente, usted puede caer en una enfermedad espiritual. ¿Y qué es enfermedad espiritual? La palabra enfermos del griego significa astenia. Es A-S-T-H-E-N-I-A. Astenia. ¿Y qué significa enfermedad? Pobreza interior. Cuando hay pobreza interior se refiere a una necesidad, hermano, de parte de Dios para que nos impulse a vivir en santidad, en pureza. Por lo tanto, hermano, el que vive en una enfermedad espiritual es inútil. Amén. En la obra de Dios. Enfermos viene la palabra griega astenia, que significa pobreza interior, para poder combatir la batalla de la fe. Aquellas personas que están enfermas espirituales tienen problemas para combatir la batalla de la fe. Por eso, cuando se predica la verdad, se ofuscan, se enojan. Por eso, cuando a alguien le falta respeto, los odian y no los pueden perdonar. Cuando alguien, en este caso, reprende a sus hijos borrachos y homosexuales, lo que sea, se enojan y no pueden perdonar. Porque hay una astenia. Hay muchos astenios. Sí, No amén. astenios significa enfermos. Amén. En el lado oscuro de San Pedrito, de Santana, de Tala y de todos los rincones del mundo hay muchos Amén, astenios. amén. Enfermos que son personas muy, hermano, que tienen una pobreza interior, o sea, hay una carencia de poder espiritual para combatir la batalla de la fe. Y esta clase de personas son vencidos por el enemigo cuantas veces el enemigo quiere. Son vencidos por el pecado de cualquier vicio, son vencidos por cualquier desánimo, son vencidos para todo. Amén, amén. Donde creo que no, ya no sirvo, ya no quiero, ya no puedo. Bueno, son vencidos para todo. Son vencidos para poder perdonar, no pueden perdonar. Son vencidos para pedir perdón porque no pueden. Son vencidos para todo porque están astenios. Amén, Espero que no amén. haya ningún astenio y astenia hoy.
Ahora dice, porque muchos que participan indignamente, dice, están enfermos y otros debilitados. La palabra debilitado tiene la palabra arrostros, pronuncié mal al principio, arrostros, acentuada A inicial, R-O-S-T-O-S, arrostros. ¿Y qué significa? Porque dice, hay muchos debilitados. También se refiere a una enfermedad. Significa enfermo, ineficaces. Y usted se fija que hay mucha gente ineficaz por causa de la enfermedad que trajo a su vida por participar indignamente en la mesa del Señor. Son ineficaces, son personas estériles, no dan, hermano, frutos, no dan frutos en su vida y tampoco pueden ganar almas porque ellos mismos son cobardes. Arrostros significa cobardes, no pueden tomar iniciativa al menos que se les dé una indicación. Amén. ¿Qué más significa arrostros? Significa gente sin carácter. Y hoy vemos muchos hombres sin carácter. La mayormente son las mujeres, hermano, y pecan porque deben sujetarse a la autoridad. Hoy vemos tanta mujer, hermano, con la autoridad y hombres, hermano, con la enfermedad de debilitados arrostros. Amén, amén. Amén. Son personas sin autoridad, sin carácter. Y una persona sin carácter, hermano, no es útil a la obra de Dios. Amén. De hecho, el otro significado está peor. La palabra arrostros, hermano, significa inepto. Entonces, alguien que participa de la Santa Cena sin discernir y sin participar dignamente, viene, hermano, debilitamiento. Y la palabra debilitamiento viene y trae a la persona el significado que significa arrostro, significa ineptitud. Sí, en pocas palabras, todo aquel que participa de la Santa Cena sin discernir son personas que contrae por su indiferencia de discernir el cuerpo de Cristo, ineptitud. ¿Y qué significa ineptitud? Para empezar, yo se lo voy a leer, pero lo voy a decir así. Es alguien que, hermano, el nada la hace. A ver, mire, hermana, esto, no puedo, no sabe, son ineptos, son impotentes para realizar cualquier acto o obra. Amén, amén. Una semejante ineptitud. Son palabras que antes se usaban, hermano. Hoy la gente está más retrógrada que nada. Yo le escuchaba que, no, yo no quiero un trabajador inepto. Sí. Y el otro decía que así se llama neto, le cambiaron el nombre. No, inepto. Amén. Amén. ¿Qué significa inepto? Persona que carece de aptitud. ¿Qué es aptitud? ¿Qué es aptitud? ¿Qué es aptitud? ¿Mande? Una disponibilidad para hacer las cosas. Esa es actitud. ¿Qué es actitud? No lo saben, hermanos. Tú tienes aptitud para este ramo. ¿Con cualidades? Claro. Y actitudes, tú tienes una buena actitud. Se te dice algo y obedeces. Entonces, una persona inepta es por causa, hermano, de que está debilitado espiritualmente por participar indignamente en la mesa del Señor. ¿Y qué significa inepto? Persona que carece de aptitud. O sea, oye, ¿puedes hacer eso? No sé. Amén. Amén, amén. Carece de aptitud para cierto trabajo o función. También significa persona que es poco inteligente. Ya más claro. Oiga, mire, como en el lado oscuro de la luna, mire que puse una bocina, hermano, y un pobre pilar que pintamos, hermano, lo cacalizamos por todos lados. Ineptos. Se me van a enojar, ineptitud. Se puede ver la manera de cómo que está pesado, ver la manera de poder encajar en el muro la bocina. Pero por personas ineptas destruyen lo que costado mucho trabajo. Sí, amén. Entonces la persona que participa indignamente en la mesa del Señor, hermano, trae para sí enfermedades y debilitamientos. La palabra debilitamiento viene de la palabra arrostros, palabra griega que significa ineptitud, ineficacia, ausencia espiritual en su vida, estéril, cobardes. Por eso para evangelizar, usted que, ay, me da vergüenza, hay una ineptitud. Sí, amén. Hay una enfermedad espiritual. Porque dice, son personas cobardes y son poco inteligentes.
Nuevamente la palabra inepto. El inepto significa una persona que es completamente inepto para combatir la batalla de la fe. Es vencido por el diablo cuantas veces él lo ataca. Y viene la palabra, para terminar, para terminar, dice en 1 Corintios 11, verso 30 del capítulo 11, dice, por lo cual hay muchos enfermos, ya vimos, que es enfermos, astenia, y luego vimos debilitados, arrostros, y dice, y muchos duermen. Por participar indignamente en la Santa Cena del Señor, hay gente dormida. ¿Y qué significa dormir? Está muerto. Pero lo veamos en el griego. La palabra duerme. Escúchelo por amor de Dios. Póngame atención acá, deje de leer. Y si muchos duermen, primero hay muchos enfermos, debilitados, y muchos hasta duermen. Usted que se duerme, usted está por participar indignamente. Amén, amén. Sí, usted que se duerme porque usted ha participado de la Santa Cena sin discernir el cuerpo del Señor. Sí, amén. ¿Qué significa duermen? Del griego. La palabra duermen del griego viene de la palabra griega koimao. K de kiosco, O-I-M-A acentuada y al último O. Koimao. Koimao. Amén. ¿Y qué significa koimao? De la palabra dormir. Bueno, esta palabra viene de lo que significa estar en el estado de coma. ¿Y qué es estar en coma? Si ha visto gente, hermano, en los hospitales, están muertos, pero con cierta vida artificial. Algunos de ellos tienen que desconectarlos porque nunca, dicen los especialistas, volverán a vivir. Y muchos de ustedes van a ser desconectados porque están en coma. Amén, amén. Se les dice, ore, levante su voz, levante su mano. Están en coma. Sí, amén. Muchos hermanos están de coma. Amén, amén. Están durmiendo porque han participado de la Santa Cena indignamente. Por no enseñárseles, hermanos, que deben tener cuidado, solamente cuidado de estar participando de la Santa Cena, probándose a sí mismo. Amén, amén. Cómo están viviendo delante del Señor para entonces poder decir, Dios, he vivido inicuamente, he vivido una vida indigna, pero hoy me decido vivir rectamente delante de ti porque deseo participar de tu Santa Cena para que esa bendición venga a mi vida, porque trae bendición de sanidad, liberación, regocijo, trae liberación y bendición Amén, al amén. pueblo. La palabra duerme en palabra koimao, de donde se deriva la palabra estado de coma. Amén. Amén, amén. También significa fallecer o morir. Entonces, si usted ha participado Santa Cena indignamente o participa Santa Cena indignamente, por eso usted ve gente, hermano, que está escuchando la predicación y que usted, que esto y que aquello, y la persona lo está haciendo y nomás riéndose, están coimao. Amén. En estado de coma. El que está en estado de coma está así, mire, oye todo pero no se mueve. Oye. Amén. Hay gente que llega a estar en estado de coma, aquí estoy, si es su papá, aquí estoy, papito. Él no se mueve. ¿Qué pasa cuando se aplica la palabra? Tú que estás viviendo en pecado, no se mueve, no se aflige, no corre el altar. Amén, amén. ¿Me está escuchando? Por eso está ese tipo de gente, en lugar de estarse compungiendo, pero están coimao. ¿Habrá un coimao aquí? ¿Una coimao? Si hay coimaos. Coimaos es lo que hay hoy, hermano, por participar indignamente. Sí, amén. Si hoy usted dice no participo, hoy reivindico mi caminar, hermano, yo lo entiendo y es la mejor decisión. Pero si participa, ya no viva mundana. Amén, amén. Sí, hermano. Entonces, dice, hay muchos enfermos, debilitados, Mueren. y otros duermen. Debilitados, arrostros, muertos, colmados, Astemio. debilitados, astenia. Y todo tiene un significado. Pablo advirtió a los corintios: el que participe indignamente está colmado.
Astemio, Rostros. arrostros. Amén, amén. Ve que la palabra, hermano, escuché decir un hombre, la palabra solo se explica así, pero como ustedes no quieren entenderla. Yo por mucho tiempo he escuchado, hermanos, solamente póngase a cuentas ahorita para que participe. Oh, cuánta gente está coimado, está astemio y está arrostros. Amén. Porque no lo han explicado. Yo concluyo. Yo concluyo completamente. Dice la palabra, por eso si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, denle la debida importancia. Amén, Es amén. otra versión. No más diga, ay, porque yo me fijo, hermano, que nomás pasa así. Como gente que ahora ya son judíos mesiánicos, antes participaban y no participe. Y son los mismos demonios que están coimados. Amén. ¿Qué es coimado? Están en Coma. estado de coma. Amén. Toda persona está de coma. Tiene un porcentaje alto de morir. Y un porcentaje, hermano, pequeño de volver a la vida. ¿Qué significa? Si te arrepientes y estás estás coimado, Dios te puede volver a la vida. Amén. Porque una persona coimada que está en estado de coma, usted le patea con el evangelio y amartilla con la palabra de Dios y nomás. ¿Qué? Los mentirosos. Y va siguiendo mintiendo. Los borrachos siguen bebiendo. Los pornográficos siguen pornografía. Los ineptos siguen ineptos. Los mundanos siguen de mundano. O sea, no se mueve. Le está pegando, pero no se mueve. Es como que está en coma. Papá, aquí estoy. No se mueve. Papá, mamá, hermana. No se mueve. Amén, La amén. palabra no te mueve. La palabra no mueve las partes. Amén. Están coimados. Y no lo de todos. Hay gente de Dios. Sí, amén. Hay gente de Dios. Quiero aclarar. En el lado oscuro de San Pedrito de Santana, hermano de tal, en muchas partes, hay gente de Dios. La mayoría está coimado. La mayoría, hermano, está en mensaje contra el pecado y se están durmiendo. Van al baño. Están coimados. Están arrostros. Amén, amén. Están astemios. Amén, amén. Y hoy tal vez esté. Yo termino con esto. Por eso, si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, peca contra el cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, antes de comer del pan y beba de la copa, cada uno debe preguntarse. Aquí dice la palabra. No sé qué versión es, perdónenme la versión, no sé. Pero voy en el verso 28. Por lo tanto, del capítulo 11 de 1 Corintios. Por lo tanto, antes de comer del pan y beber de la copa, cuando uno es cuando uno debe preguntarse si está actuando bien o mal. Amén. Porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Verso 30. Por eso algunos de ustedes están débiles, astemios. No, arrostros, está aquí al revés. Amén. Amén. Arrostros. Dice, algunos están enfermos, débiles, y otros están enfermos, astemios. Y otros ya han muerto. El que se ha dado coma está en calidad de muerto. Solo que tiene una vida artificial a través de la máquina. Muchos están con vida artificial. Sí, tengo que ir a la iglesia. Sí, es que si no nos vamos al infierno. ¿Qué hacemos sin Cristo? Si vamos a la iglesia nos lleva el diablo. Si no vamos a la iglesia, tú y yo no nos separamos, te ayuda. No es eso, hermano. Están arrostros, están coimados, están astenios. Porque han participado, porque se han atrevido a participar de la Santa Cena indignamente. No le han dado el valor adecuado. Como dice esta palabra, esta versión, no se han puesto a darle la debida importancia a la Santa Cena. Amén, amén. Amén. Sí, amén. El participar de la Santa Cena tiene dos: bendición y juicio. Usted piensa. Vea cómo está su vida, hermano, con relación a los hermanos y a rivalidades. Vea su vida cómo está. Hoy usted puede y yo puedo, hermano, verdaderamente venir a Cristo. Amén. Tenernos a cuentas y decirle: Señor, no he vivido en sintonía de tu evangelio. He vivido indignamente.
No he vivido dignamente de acuerdo a este evangelio, pero lo quiero hacer. Si tú estás resuelto, resuelta, escúchalo bien. Si estás resuelto, resuelta, genuinamente tú puedes participar de la Santa Cena. Pero aclaro algo. Yo no voy a impedir, ni el hermano va a impedir violar tu decisión. A la indicación que le dé de repartir los elementos. Pero usted toma su decisión. Si usted no ha vivido rectamente, arrepiéntase y comience a vivir conforme a la profesión de fe. Amén, amén. Que usted dice tener. Amén. Si usted lo va a seguir igual, yo le puedo mostrar su futuro. Astemio, arrostros y coimao, Amén. muerto. Por eso usted mira la iglesia, hermano. Un silencio rotundo. La palabra retumbando y ellos inertes. Sí, amén. Vaya al hospital y ve a la gente que está coimados, que está en estado de coma. ¿Cómo los va a ver? Usted pasa, le avienta aire, le avienta un café caliente, no mueve ni de su cuerpo. No es lo mismo, le aviento el mensaje, hermano, que es palabra de doble filo. No te corta nada. Te corta, pero no te hace sentir dolor. Amén. Doy la palabra que cual martillo fuerte que quebra la piedra, no te hace cosquillas la palabra. Te predico la palabra que como fuego, no te hace sentir ningún calorcito, iglesia. Cierra su Biblia, yo he concluido. Y póngase de pie, hermano, porque si es importante.